Hoy preparamos masa de empanadas muy fácil, económica y deliciosa. En un bowl bien amplio vamos a poner 500 gramos de harina de todo uso o harina 4 ceros y una cucharada de sal. Integramos muy bien. Agregamos 85 gramos de manteca y con la ayuda de las manos vamos a formar un arenado. Si las quieren hacer y se dieron cuenta que no tienen manteca, acá arriba les dejo un enlace de masa de empanadas con aceite que salen buenísimas. Recuerden que todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta y todos los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video van a estar en la descripción de este video. Incorporamos una cucharada de vinagre de manzana que le aporta un sabor muy bueno y único. Y de a poco le vamos a ir adicionando agua fría. A mí me llevó 250 centímetros cúbicos de agua, pero esto depende de la marca de la harina. Puede ser que le lleve un poquitito más o un poquitito menos de agua, así que vayan agregando el agua de a poco. Solamente tenemos que formar un bollo. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un me gusta, una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le encantan las empanadas y le podría ser súper útil esta receta. Cuando tengamos el bollo bien formado, vamos a amasar un par de minutos. Ahora sí, una vez que tengamos este paso listo, vamos a ir tomando bolitas de la masa que van a pesar aproximadamente de unos 33 a unos 35 gramos. Y vamos a ir formando estas bolitas. A las bolitas las vamos a ir tapando con un repasador para que no se sequen. Para estirar las bolitas y formar las tapitas de empanada, ponemos un poco de harina en la mesada y un poquitito de harina sobre la bolita. Y vamos a ir estirando las tapitas del tamaño y del grosor que ustedes prefieran, obviamente. Para que les queden las tapitas bien redondas cuando las estén estirando, vayan girándolas, es decir, estiramos la tapita con el palo de amasar, giramos un cuarto, estiramos la tapita, giramos un cuarto y así hasta que tengan el tamaño y el grosor de la tapita que ustedes prefieran. Acá podrían también estirar la masa completa del grosor que a ustedes les guste y con un cortante ir cortando las tapitas de empanada. Yo la hago de esta forma porque me resulta muchísimo más fácil. A las tapitas las vamos a ir separando con un papel film o un pedacito de nylon y las llevamos a la heladera hasta el momento de usarlas. A mí particularmente me gusta ir estirando las tapitas y en ese mismo momento ir rellenándolas. Me resulta muchísimo más práctico, pero obviamente esto va a ir a gusto de cada uno. Quiero que vean qué fáciles que son de manipular y rellenar. Obviamente que las pueden rellenar con lo que más les guste. En esta ocasión yo usé un relleno vegetariano, que acá arriba les dejo el enlace por si lo quieren ir a ver, por si se perdieron ese video que está buenísimo. Así como están, si las quieren conservar, las pueden dejar en el freezer y usarlas cuando las necesiten. Esta receta rinde 2 docenas, o sea 24 tapas de empanadas. Esta masa la pueden usar para empanadas, canastitas, mini tartas, así que es súper versátil. Si preparan esta masa, los invito a que me cuenten cómo les salió. Si no se quieren perder ninguna de las recetas que se están por venir, no olviden de suscribirse. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.